Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una historia de supervivencia en alta mar que lo tiene todo. Un viaje que empieza con calma, una tormenta descomunal en el Mediterráneo y un naufragio de película. Y en medio de todo eso, 276 personas atrapadas en un barco que va a la deriva. Lo que vamos a explorar hoy, basándonos en un texto de la antigüedad que es increíblemente detallado, es cómo se gestiona una crisis así. Es una lección sobre liderazgo, sobre psicología de grupo y, bueno, sobre esa tensión entre la experiencia técnica y... Otro tipo de convicción. Exacto. La fuente es el capítulo 27 del libro de los Hechos, que narra el viaje del apóstol Pablo como prisionero hacia Roma. Y lo que queremos es desentrañar esta odisea, porque los detalles son fascinantes. Las decisiones que se toman, los errores y cómo una persona consigue mantener la esperanza cuando todo de verdad parece perdido. Vamos a ello. Casi burocrática. Se decide navegar hacia Italia, Pablo tiene que ser juzgado en Roma, él es un prisionero, sí, pero le acompañan algunos amigos, como Lucas, que es precisamente quien escribe el relato. Y desde el principio aparece una figura clave, el centurión al mando, un hombre llamado Julio. Y aquí ya tenemos el primer detalle que a mí me llama la atención. Se supone que es su carcelero, por así decirlo, y sin embargo lo trata con una amabilidad sorprendente. Totalmente. En la primera parada, en Sidón, le da permiso para bajar a tierra a ver a sus amigos. Eso no parece el trato estándar para un prisionero, vamos. No, para nada. Y la pregunta es ¿por qué, claro? Una de las interpretaciones que se manejan es que Julio pudo haber estado presente durante el juicio de Pablo ante el rey Agripa. Y es posible que el centurión, un militar acostumbrado a juzgar el carácter de la gente, quedara pues muy impresionado y convencido de que no era un criminal común. Se establece una especie de respeto mutuo, entonces. Sí. Julio ve algo en Pablo y Pablo responde no intentando escapar, demostrando que es digno de esa confianza. Exacto. Y ese detalle es crucial, porque esa relación va a ser decisiva más adelante. Ya me imagino. Importantísima. Pero bueno, por ahora el viaje sigue. Los vientos no acompañan, tienen que navegar al resguardo de la isla de Chipre, y la cosa ya se va complicando un poco. En Mira, una ciudad portuaria, hacen un cambio de barco. Y no a uno cualquiera. Se suben a un enorme barco de grano de Alejandría. Esto nos da una idea de la escala del comercio en el Imperio Romano, ¿no? No hablamos de una barca de pesca, sino de un carguero enorme. Con 276 personas a bordo. Entre tripulación, soldados, prisioneros, una ciudad flotante. ¡Qué barbaridad! Y es aquí donde la trama se complica de verdad. El primer punto de inflexión. Llega el primer punto de inflexión. La navegación es muy lenta, los vientos siguen en contra y consiguen llegar a duras penas a un pequeño puerto en Creta llamado Bellos Puertos. Y el narrador, Lucas, nos da un dato que es clave. Ya había pasado el ayuno. Se refiere al día de la expiación judío. Que ese año fue el 5 de octubre. Exacto. ¿Y por qué es tan importante esa fecha? Porque marcaba el final de la temporada segura de navegación. A partir de mediados de septiembre, el Mediterráneo se volvía impredecible. Y a partir de noviembre, directamente se cerraba el tráfico marítimo hasta la primavera. Estaban justo en el límite, en la zona de peligro. Justo. Y es en este momento cuando Pablo, el prisionero, se dirige a los responsables y les da una advertencia muy, muy clara. Les dice: señores, veo que si seguimos navegando, el viaje va a ser desastroso. Vamos a perder el barco, la carga y nuestras propias vidas. Una predicción bastante funesta, sí. Y aquí tenemos el primer gran conflicto. El centurión Julio tiene que tomar una decisión. Por un lado, tiene el consejo de su prisionero, por quien siente respeto, pero por otro, tiene la opinión de los expertos, el piloto y el patrón del barco. Claro. Que le dicen que Bellos Puertos no es un buen sitio para invernar y que es mejor intentar llegar a Fénix, un puerto más seguro un poco más adelante. Que, a ver, seamos justos, si tú eres el centurión, ¿a quién haces caso? ¿A los marineros profesionales cuya vida es navegar? ¿O a un predicador que está allí como preso? Es que la decisión parece lógica. Totalmente. Desde un punto de vista puramente racional, confías en la pericia técnica. El problema es que esta historia se construye precisamente para demostrar que a veces esa lógica te lleva directo al desastre. El centurión y la mayoría votan por seguir. Ignoran la advertencia de Pablo. Y al principio, fíjate, parece que han acertado. Se levanta una brisa suave del sur, perfecta para su trayecto. Debieron pensar que Pablo era un agorero. Sí,
Pero la alegría les dura muy poco. Poquísimo. Poquísimo. De repente, se desata sobre ellos un viento huracanado, un tipo de tormenta que los marineros del Mediterráneo conocían y temían. El texto le da hasta un nombre propio, el Euraquilón. Euraquilón, suena potente, sí. Y lo es. El nombre parece una mezcla del latín euro, el viento del este, y aquilón, el del nordeste. Es una tormenta violentísima que baja de las montañas de Creta y te atrapa en mar abierto. El barco queda inmediatamente fuera de control. A merced de las olas. Totalmente. Ya no navegan, simplemente son arrastrados. Y el relato a partir de aquí se vuelve increíblemente vívido. Se nota que lo escribe un testigo presencial, ¿verdad? Describe todas las maniobras de emergencia que intentan. Sí, y son detalles muy técnicos. Por ejemplo, cuentan la dificultad para subir a bordo el esquife, el bote salvavidas, que normalmente remolcaban. Con ese mar, una operación peligrosísima. Luego pasan maromas, cuerdas enormes por debajo del casco para intentar que las tablas del barco no se separen, para que la violencia de las olas no lo desarme. Como si lo abrazaran para que no se rompiera. Justo eso. Y, por supuesto, bajan todas las velas. Vamos, el barco se convierte en una cáscara de nuez a la deriva. Y la situación va a peor. Al día siguiente empiezan a aligerar la nave. Una decisión desesperada. Tiran la carga por la borda. Y fíjate en la ironía. El grano que era la razón de ser de ese viaje comercial, el valor del barco, se convierte de repente en un peso mortal que amenaza con hundirlos. Brutal. Es una metáfora tremenda. Tienen que elegir entre su riqueza y su vida. Y ni siquiera eso es suficiente. Pasan los días y el texto lo describe con una frase que es demoledora. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Hay que pensar que en esa época el sol y las estrellas eran su GPS. Sin ellos, no solo no saben dónde están, sino que no saben hacia dónde van. Están perdidos. En todos los sentidos. La consecuencia es puramente psicológica. El narrador dice, se fue perdiendo toda esperanza de salvarnos. Ese es el momento más bajo. Llevan días sin comer, zarandeados, empapados. La muerte no es una posibilidad, es una certeza. La moral está por los suelos. Y es justo en ese pozo de desesperación absoluta cuando Pablo, el hombre al que nadie escuchó, da un paso al frente. Exacto. Reúne a todos en cubierta, en medio de la tormenta, y lo primero que hace es recordarles, sin acritud, pero con firmeza, su advertencia. Les dice algo como, amigos, deberíais haberme hecho caso en Creta y nos habríamos ahorrado esto. No para decir, os lo dije, no. No, lo hace para restablecer su credibilidad. Porque a partir de ese momento, todos, desde el centurión hasta el último marinero, le van a escuchar con muchísima atención. Y una vez que tiene su atención, les lanza un mensaje que parece una auténtica locura en esas circunstancias. Un mensaje de esperanza radical. Les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Vale, esa es una afirmación increíblemente audaz. Estás en mitad de un huracán, en un barco que se cae a pedazos, y le dices a 275 personas al borde del pánico, tranquilos, nos salvamos todos, solo perdemos el barco. La pregunta es obvia, ¿de dónde sacas esa certeza? Pues según el relato, la saca de una experiencia personal que tuvo la noche anterior. Les cuenta que un ángel se le apareció y le dio dos mensajes muy claros. El primero, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. O sea, una garantía de que va a sobrevivir. Su misión en Roma aún no ha terminado. Su propósito le da una especie de salvoconducto, eso es. Y el segundo mensaje es todavía más asombroso. El ángel le dice que Dios le ha concedido la vida de todos los que navegan con él. Vaya. Se interpreta que Pablo había estado rezando no solo por él, sino por todos. Y esa es la respuesta. Se convierte, a diferencia de otras figuras como Jonás, no en la causa del desastre, sino en el instrumento para salvarlos a todos. Pero lo interesante es que esa promesa divina no significa que ahora puedan sentarse a esperar un rescate milagroso. La cosa no va así. Para nada. Y eso se ve de forma clarísima en el siguiente incidente. Pasan 14 noches a la deriva. A medianoche de la 14ª noche, los marineros, que tienen el oído hecho al mar, presienten que están cerca de tierra. Sienten la tierra. Sí. Echan la sonda y lo confirman. La profundidad disminuye muy rápido. El peligro ahora es chocar contra unas rocas en plena oscuridad. ¿Y qué hacen? Echan 4 anclas por la popa para frenar el barco y, bueno, rezan para que amanezca.
Pero mientras todos esperan, los marineros preparan una traición. No me digas. Después de 14 días de infierno juntos, ¿qué intentan hacer? Con la excusa de que van a echar más anclas por la proa, empiezan a bajar el esquife, el único bote salvavidas que les queda. Ah, Su plan es huir en secreto y abandonar a los otros 270 y pico a su suerte. El instinto de supervivencia en su versión más egoísta. es brutal. Y supongo que Pablo se da cuenta de la jugada. Se da cuenta y alerta inmediatamente al centurión y a los soldados. Y les dice una frase que es la clave de todo el pasaje. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, la promesa de que todos se salvarán está condicionada a que los expertos, los marineros, se queden a bordo para hacer su trabajo. Exactamente. La fe y la acción humana van de la mano. La providencia no anula el pragmatismo. Necesitaban la pericia de esos marineros para la maniobra final de encallar el barco. Y la reacción de los soldados es... Inmediata y contundente. Cogen sus espadas, cortan las cuerdas del bote y lo dejan caer al mar. Se acabó la vía de escape. o todos juntos o ninguno. O se salvan todos juntos o no se salva nadie. Con ese acto, fuerzan la unidad del grupo. Ya no hay plan B. Y con la llegada del amanecer, Pablo vuelve a tomar la iniciativa. Sí, y lo hace con un gesto que es una lección de liderazgo puro. Ve que todo el mundo está agotado, aterrorizado, débil, tras 2 semanas sin apenas comer. Así que les insta a que coman algo para reponer fuerzas antes del esfuerzo final. Y predica con el ejemplo, claro. Él mismo coge un pan, da gracias a Dios delante de todos, lo parte y empieza a comer. Es un acto de normalidad en medio del caos absoluto. Un gesto tan sencillo como comer. El efecto psicológico en los demás debió de ser tremendo. Devastadoramente positivo. Rompe la espiral de pánico. Si este hombre que ha demostrado saber de lo que habla está lo bastante tranquilo como para comer, quizá de verdad haya una esperanza. El texto dice que, al verle, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Les devuelve la energía física y, más importante, la moral. Una vez con fuerzas, aligeran el barco por última vez. Sí, tiran al mar el trigo que quedaba para que la nave flote más y pueda acercarse lo máximo posible a la orilla. Y llega el momento decisivo. Con la primera luz, ven una bahía con una playa. No saben dónde están, pero es su única oportunidad. Es una maniobra a todo o nada. Cortan las amarras de las anclas, sueltan los timones, izan una pequeña vela en la proa para tener algo de gobierno y apuntan directamente hacia la playa. Y lo consiguen, a medias. El barco choca contra un banco de arena. Y ocurre lo peor, el peor escenario posible. La proa queda encallada, clavada en la arena, pero la popa sigue libre, a merced de las olas. Y el barco, que había aguantado 2 semanas de tormenta, empieza a partirse en 2 a pocos metros de la salvación. ¡Qué momento de tensión! Justo cuando creían que lo habían logrado. Y en medio de ese caos surge un último peligro. Esta vez, humano. Sí, una vez más. Los soldados, al ver que el naufragio es inminente y que cada uno tendrá que nadar por su cuenta, proponen una solución drástica: matar a todos los prisioneros. ¿Pero por qué? ¿Por crueldad? No, es por una lógica militar romana, fría e implacable. Bajo la ley romana, si un prisionero a tu cargo se escapaba, el guardia era castigado con la misma pena que el fugado. Ah, claro. A menudo, la muerte. Así que, ante la posibilidad de que algún prisionero se fugara en el caos, la solución de los soldados era simple: si están todos muertos, ninguno puede escapar. Una lógica terrible. Y aquí es donde vuelve a ser fundamental la relación entre el centurión Julio y Pablo. Es el momento culminante de esa relación. El centurión, dice el texto, queriendo salvar a Pablo, impide la matanza. Su deseo de proteger a ese prisionero excepcional acaba salvando, por extensión, la vida de todos los demás presos. Es la segunda vez que la presencia de Pablo sirve de escudo para otros. Y así llegamos al final. Un final caótico, pero... Exitoso, totalmente. Julio da la orden final. Los que sepan nadar, que se tiren al agua y a la orilla. Los que no, que se agarren a tablas y a los restos del barco. Y entre el caos de las olas y los pedazos de madera, uno a uno, todos consiguen llegar a tierra. Y el relato concluye de forma contundente. Las 276 personas a bordo llegan sanas y salvas. La predicción se ha cumplido al pie de la letra. Más tarde descubrirían que la isla era Malta. Un final increíble para una travesía que fue un catálogo de desastres. Pues sí.
desde una mala decisión inicial basada en la opinión de expertos hasta la desesperación más absoluta. Lo que emerge de toda la historia, al final, es un estudio fascinante sobre el liderazgo. Vemos el fracaso del liderazgo técnico de los marineros que no supieron prever el peligro e incluso intentaron traicionar al resto. Y en su lugar surge el liderazgo de Pablo, que no se basa en la pericia náutica, sino en la convicción, la calma y la capacidad de infundir esperanza. Y una esperanza, como hemos visto, muy activa. No era una fe pasiva de Dios nos salvará, sino una que exigía acción constante. Requería quedarse en el barco, cortar las cuerdas, comer para reponer fuerzas, nadar. Es una sinergia perfecta. Entre la confianza en un resultado y el pragmatismo para usar todos los medios humanos para alcanzarlo. Y esto nos lleva a una reflexión final que se desprende del texto. La razón por la que Pablo estaba seguro de su supervivencia era que tenía una misión que cumplir. Es necesario que comparezcas ante el César. Su vida tenía un propósito que trascendía esa tormenta. Y eso plantea una pregunta que va mucho más allá de este relato. ¿Hasta qué punto tener un propósito claro, una misión que sentimos que es más grande que nosotros mismos, nos da la resiliencia y la fortaleza necesarias para navegar nuestras propias tormentas, las más violentas de la vida?